Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos amigos? Aquí nuevamente su amigo de siempre, Dagesis, y seguimos con la página número 17 del libro Einfach gut, Deutsch für die Integrations A2.2. Bueno, seguimos estudiando la página número 17 porque el conjuntivo 2 es un tema bastante extenso, bastante grande y vale la pena hacerlo por partes para que se pueda entender, bien y puedan hacer sus ejercicios del libro. Bien, entonces, estamos estudiando el conjuntivo. En el video anterior habíamos dicho que el conjuntivo 2 en alemán se usa para expresar deseos, sueños, fantasías o situaciones imaginarias, ¿no? Acá tenemos un pequeño ejemplo, la diferencia entre algo que tú quieres y algo que podría ser un sueño, una imaginación o una fantasía, ¿no? Entonces, ich will ein Auto haben. Quiero tener un auto. Ese es el quiero, el yo quiero tener un auto, lo quiero tener ya, lo quiero tener, ¿no? Entonces, pasando al conjuntivo, estaría cambiando el tono también de la oración. Sería, ich hätte gerne ein Auto haben. Me gustaría tener un auto. Me gustaría tener un auto. Para nosotros está el me gustaría tener un auto. Ich hätte gerne ein Auto haben. ¿Cuándo lo tendrá? No se sabe, pero le gustaría. Esa es la diferencia entre esa y la otra oración. Bien, entonces, quiero explicar lo que son los verbos irregulares, porque más adelante se va a hablar de verbos irregulares, de verbos regulares. Entonces, para que puedan entender cómo se forma el conjuntivo 2, entonces van a hablar de verbos irregulares y lo voy a explicar de una manera bien fácil, ¿ya? Los verbos irregulares son aquellos que se conjugan de una forma particular, siguiendo una línea propia y sin tener en cuenta las reglas generales de la conjugación. Entonces, ¿no? Se conjugan de una forma particular. Hay que aprendérselos de memoria. Cómo se conjugan los verbos irregulares. Entonces, los verbos regulares que se llaman así, todos se conjugan de la misma manera. Entonces no hay una modificación en la conjugación del verbo, se conjugan de la misma manera. Bien, vamos a ver un ejemplo de un verbo irregular. El verbo mandar es un verbo irregular. Su modificación en este verbo está en el de la segunda persona y en el de la tercera persona, ¿no? Se agrega una E, una I y una E. En la segunda persona y en la tercera persona también se agrega una I y una E. Como puede haber otro verbo que su raíz cambia completamente y todos se escriben de una forma diferente. Entonces, como bien dice aquí arriba, los verbos irregulares son aquellos que se conjugan de una forma propia, siguiendo una línea propia y sin tener en cuenta las reglas generales de la conjugación. Bien, entonces eso es un verbo irregular, ¿ya? Para que se entienda. El verbo regular no cambia en su raíz, ni tampoco en el de la segunda persona, ni en el de la tercera persona. Se escriben y se conjugan según el pronombre y sin ninguna dificultad. Bien, entonces, sabiendo lo que es ya un verbo irregular, un verbo regular, vamos a ver ahora la formación del conjuntivo 2. Existen dos formas de conjuntivo 2.
dependiendo si la situación que se escribe ocurre en el presente o en el pasado. No, se van a escribir diferentes y van a tener ayudas para formar el pasado. Vamos a ver ejemplos. Solamente ese es el concepto pequeño para formar el conjuntivo 2. El conjuntivo 2 en presente. Para referirse a una situación posible, pero no real, en el presente. Para su formación se toma la forma del pretéritum, se añade las terminaciones de conjuntivo a la raíz del pretéritum que se muestra en la columna del verbo finden en la tabla. Los verbos irregulares añaden umlaut. Umlaut quiere decir la vocal modificada en las vocales de la raíz que lo permiten. Vamos a explicar con un ejemplo bastante práctico. Me he rajado aquí en este ejemplo para poderles enseñar bien, para que puedan entender de una manera bien sencilla y bien práctica. Bien, conjuntivo 2, presente. Para referirse a una situación posible pero no real en el presente. Bien, hasta ahí está claro, está fácil. Para su formación se toma la forma del pretéritum. Se toma la forma del pretéritum. Vamos a ver qué cosa es el pretéritum para que puedan entenderlo. Bien, aquí tenemos el pretéritum. Estamos cogiendo el verbo finden, que significa encontrar. Es un verbo irregular. Bien. En tiempo presente, presens, en tiempo pasado y en otro tiempo pasado que se llama el pretéritum. ¿Cómo se forma el perfecto y cómo se forma el pretérito? Vamos a arrancar con el verbo en presente. El yo encuentro, tú encuentras, él encuentra y así sucesivamente. El perfect se forma con el verbo auxiliar haben. Eso ya se estudió en unos videos anteriores. Para formar el perfect, ¿no?, se utiliza el verbo auxiliar haben o el verbo auxiliar sein, según el verbo. Bien, entonces, yo he encontrado. Esa es la forma de hablar en pasado. Yo he encontrado. Ich habe gefunden. Du hast gefunden. Er, sie, es, hat gefunden. Entonces, para formar el pretéritum o el verbo en pretéritum, yo encontré, tú encontraste, él encontró, nosotros encontramos. Entonces, esa es la forma del pretéritum, ese es el pretéritum en un pasado donde no se va a utilizar un verbo auxiliar, bien el haben o el sein, ¿no? Yo encontré. Entonces, sabiendo cómo se conjuga en pretéritum el verbo, el concepto dice, para su formación se toma la forma del pretéritum, o sea, cogemos esta forma del pretéritum, se toma la forma del pretéritum, se añaden las terminaciones del conjuntivo a la raíz del pretéritum que se muestra en la columna del verbo finden. Bien, entonces se toma la forma y así cambia el conjuntivo 2. Así se forma el conjuntivo 2, tomando la forma del pretéritum. Ich fand, du fandest, er fand, wir fanden, ihr fandet, sie fanden, sie fanden. Bien, para formar el conjuntivo 2
en la raíz del verbo, en la vocal, se añade un umlaut. La A con dos puntos que se pronuncia casi como una E. Yo encontraría. Tú encontrarías. Él encontraría. Ella encontraría. Nosotros encontraríamos. Entonces, así se forma el conjuntivo 2, ¿no? Cogiendo del pretérito, la conjugación del pretérito. Un cuadro más abajo para que se pueda ver, ¿no? Seguimos con el verbo finden, encontrar. Yo encontré, tiempo pasado. Yo encontraría. Esto quiere decir que el pronombre de la primera persona, en el pronombre, el verbo conjugado, se añade una E y en el de la tercera persona también se añade una E. Esa es la formación del conjuntivo 2. Del conjuntivo 2. Así de fácil. Está. Viendo eso, entonces vamos a unos pequeños ejemplos. Y ponemos via kionten, el verbo conjugado, via, termina en en, se agrega los dos puntos en la vocal. Via kionten das ja zusammen machen. Podríamos hacerlo juntos. Podríamos hacerlo juntos, ¿no? Esto es en español, así estaría traducido. El podríamos. Via könnten. Ich dachte, yo pensé, ihr wäre schon alle da gewesen. Yo pensé que todos vosotros ya habéis estado allí. Este habéis nosotros no los utilizamos ahí en Sudamérica. Bien, unsere Lehrer sagt, wir müssten noch viel lernen. Nuestro maestro dice que todavía tenemos mucho que aprender. Dann könnte ich in den Urlaub fahren. Entonces, podría irme de vacaciones. Todo lo que está en color lila está para que se pueda entender bien cómo se pronuncia en español, y todo lo que está en verde es cómo se puede pronunciar en alemán. Yo pensé que todavía vosotros ya habéis estado allí. Nuestro maestro dice que todavía tenemos mucho que aprender. Entonces, podría irme de vacaciones. Bien, amigos, esta es la explicación del conjuntivo 2. Vamos en el siguiente video aprender a seguir explicando sobre el conjuntivo 2 en pasado. Bien, conmigo hasta el próximo video.